A continuación vamos a escuchar, ya hemos comenzado con un pequeño aperitivo antes, al profesor Gustavo Bueno, unos apuntes biográficos. Nació en Santo Domingo de la Calzada en 1924, como comprobarán todavía tiene edad para defender corajudamente la nación española. Con 25 años obtiene la cátedra de Filosofía en el Instituto de Enseñanza Media de Salamanca. En 1960 se establece en Oviedo como catedrático de Filosofía en su universidad, donde desarrolla la actividad hasta 1998. En la actualidad colabora con la fundación que lleva su nombre, Gustavo Bueno, y que está situada en la capital, en Oviedo. Es hijo predilecto de Santo Domingo de la Calzada, hijo adoptivo, creo que es así, de Oviedo, ¿verdad? O sea que tiene dos padres, ¿no?, por decirlo de alguna manera. Bueno, yo en realidad poca presentación necesita el profesor Bueno. Yo recuerdo cuando le escuché yo por primera vez, que salí sinceramente sobrecogido de su ardor en la defensa no de cualquier cosa, de las cosas de las que él ha llegado a través de una convicción firme y del estudio. Realmente es hoy es una mente clara y defensora de la unidad de España, como ya antes les ha podido avanzar, y denuncia con ese verbo que le caracteriza la democracia débil, la izquierda reinventada y el pensamiento infantiloide, que seguramente han podido ustedes leer ya también en sus últimas publicaciones, por ejemplo la del pensamiento Alicia, en referencia al presidente Zapatero. Bueno, es, como les digo entonces, uno de los baluartes que tiene nuestra nación, y ese es el motivo principal por el que hoy está aquí. Nosotros cuando constituimos esta fundación, invitamos a una serie de personas a que conocieran la idea que en ese momento teníamos antes de su constitución. El profesor fue una de ellas y desde entonces, bueno, pues ha sido, digamos, una de las piezas fundamentales de nuestra organización. Así que no ostenta ese ampuloso nombre de patrono de honor, simplemente eso como ostentación del mismo, sino que realmente ejerce como tal, colabora con nosotros asiduamente. Yo simplemente por recordarles, se ha hecho con nosotros algunas presentaciones de la propia fundación, la última en la que yo pude participar con él y con Santi y con algunas otras personas. Recuerdo la de Ceuta entrañablemente, entre otras cosas pues porque tuvimos 2 viajes en barco, nos acostamos a las 3 de la mañana y realmente sus 83 años no se notaron en ningún momento, nos doblaba realmente él a todos los demás. Bueno, pues sin más preámbulos, el profesor Bueno. ¿O puede hacerlo ahí? Bien, bueno, buenos días y muchas gracias a Garrudo por esta presentación, y simplemente decir lo que todo el mundo sabe, que lo que ha dicho lo ha dicho él, no lo digo yo, que nada más. Bien, pues el asunto de mi intervención es hablar sobre, bueno, no sé, la nación política española y sus implicaciones. Bien, lo que me he propuesto es lo siguiente. Me he propuesto no decir nada nuevo, porque está todo dicho ya, por lo menos lo que hemos dicho es otra vez reiterar siempre lo mismo, no voy a decir absolutamente nada nuevo. Lo que sí he pretendido buscar unas fórmulas muy simples, como fórmulas, con objeto de que puedan primero ser sometidas a debate y para que puedan ser también memorizadas, si es así, ¿verdad? Es decir, unas fórmulas simplicísimas. Es decir, mi intervención quiere ser puramente pedagógica, por decirlo así. Y entonces he escogido pues 10 asuntos, como podrían haber sido 40, ¿verdad? 10 asuntos, pero que me han parecido muy relevantes y que se podrían comparar con 10 cartas elegidas de una baraja. 10 cartas que tienen un anverso y un reverso, ¿verdad? Y entonces lo que voy a hacer va a ser presentar estas 10 cartas. Se podría llamar mi conferencia
10 cartas boca arriba, o las cartas boca arriba. Presentar boca arriba lo que a mi juicio son los problemas que tiene hoy día España planteados. Pero una brevísima introducción metodológica, que ya hemos un poco anticipado en la discusión que hemos tenido esta mañana con la magnífica conferencia de Caja. Y es la siguiente, que desde el punto de vista metodológico lo que yo quisiera sencillamente alejarme es de la perspectiva parlamentaria en la que estamos metidos por razones necesarias. Es decir, es evidente que en el Parlamento y afines, pues no se pueden alegar razones, diríamos, históricas o científicas o filosóficas, estarían fuera de lugar. Allí lo que teóricamente une a todos y hace posible el debate es la Constitución. De manera que entonces los debates siempre giran en torno a la Constitución, no puede haber otra manera, y esto conduce, a mi juicio, a una progresiva sacralización de la Constitución como único punto de referencia, que conduce, a mi juicio también, a unas situaciones sin salida, completamente sin salida. Porque se convierte el debate en un debate jurídico de expertos jurídicos. Y este debate de expertos jurídicos, repito, yo no echo en cara, como tantos hacen al PP, he hecho muchas cosas. Antes he hablado del Estatuto de Andalucía, del hecho de haber aprobado el Estatuto de Andalucía. Pero, sin embargo, yo comprendo que muchas veces en el debate parlamentario pues tienen que emplear argumentos constitucionales porque no tienen otros. No hay otros que puedan por lo menos engranar con... Y sin embargo, y aquí está la cuestión, la Constitución, que todo el mundo acepta teóricamente, cada cual interpreta a su modo. La interpretación de la Constitución que haga el señor Rovira, o que haga Zapatero, o que haga Rajoy, etcétera, es distinta. ¿Qué quiere decir esto? Pues que bajo el aspecto de debates estrictamente jurídico-constitucionales están funcionando unas ideologías detrás de ello, unas ideologías, y estas ideologías son las que yo me propongo, en lo posible y brevísimamente, localizar. Es decir, detrás de los debates aparentemente, estrictamente jurídicos, etcétera, están funcionando ideologías o filosofías distintas acerca de lo que es España. Y aquí dice España de lo que es el Estado, de lo que es la nación, de lo que es la sociedad civil, de lo que es la democracia. Es decir, estas ideas que se dan por consabidas en el debate parlamentario son ideas totalmente oscuras y confusas, que son las que es preciso tomar partido ante ellas. Y como estamos aquí, no estamos en el Parlamento, sino en un seminario, pues yo creo que es el lugar más adecuado para tratar de hablar de estos asuntos, ¿verdad? Bien, pues vamos por la primera carta, boca arriba. La primera carta boca arriba, que puede ser la carta histórica. Es decir, en el anverso, digamos, figura la memoria histórica. Es de lo que se habla en el Parlamento, la memoria histórica. No se habla de la historia nunca. El Parlamento habla de la memoria histórica. Y esto lo repiten una y otra vez todas las autonomías, la memoria histórica. Y en sede municipal y en sede de barrio, ¿verdad? Pero el reverso de esta carta es la historia. Claro. Entonces la memoria histórica, a la que estamos acostumbrados, pues ha consistido en una especie de arqueología reciente de desenterrar fosas para sacar huesos, ¿verdad?, de gentes de una o dos generaciones. Y naturalmente la historia no se mide por años, sino se mide por siglos. Eso es un hecho esencial, la historia se mide por siglos. Es decir, y una sociedad que no tiene siglos detrás, pues ya está todo dicho, ¿verdad? No puede ser ni sociedad civil ni sociedad política, puede ser una sociedad anónima, lo sumo. Pero no hay sociedad que valga si no tiene siglos detrás, ¿verdad? Esto es un hecho absolutamente esencial. Y claro, la cuestión histórica es totalmente esencial porque no es simplemente ir al pretérito, es venir al presente, porque la historia la estamos continuamente utilizando ideológicamente. Es como se dice en Cataluña con la Diada, ¿verdad?, famosa. Con todas las fiestas que hay en Cataluña, donde están reinterpretando la historia reciente,
pues a su modo, están llenando de estatuas, de carteles, de libros de texto. No digamos en el País Vasco, ¿no? Claro, la historia ahí es fundamental, es una historia de ficción que se enseña en las icastolas, en Andalucía. Antes hablábamos de cómo ahí la historia es fundamental porque es la idea que figuren en el preámbulo del Estatuto andaluz. Allí es Blas Infante, padre de la patria andaluza. Eso es una aberración de tal calibre. Bueno, y además los que hayan estado en Sevilla hace un par de años han establecido un centro, una especie de lugar de peregrinación de los andaluces, que se llama el Centro Blas Infante, que es la casita que se hizo Blas Infante a estilo morisco, ¿verdad? Y allí, pues, lleno de la Junta de Andalucía, con bedeles, azafatas, etcétera, que les preguntas, oiga, ¿usted es verdad que Blas Infante se hizo musulmán? Que hombre, eso lo dicen, pero luego resulta que la casa es musulmana, que incluso incluso tiene una habitación donde hay pues ciertas figuras de sagrada de Don Quijote, y resulta que Blas Infante tenía la teoría de que Don Quijote era un libro musulmán, porque lo había inspirado Cide Berengeli, ¿verdad? De manera que todo lo digiere. Bueno, pues este personaje, que era un notario que en paz descanse, ¿verdad? Bueno, lo fusilaron, eso fue su gran... que lo fusilaron, y además no por razones políticas, pero en fin, es otra cuestión. Entonces, este individuo, pues, tenía una teoría de España que no era secesionista, en absoluto. Ahí se ha agarrado, por lo visto, del PP. Pues se agarró. Blas Infante no era secesionista, quería que al andaluz, el califato de Córdoba, incorporase a Europa para hacerla musulmana, ¿verdad? Es decir, que no sé lo que es peor. Es decir, ella quería unirse a España para conseguir la islamización de España y de Europa y de Italia y todo lo demás. Bien. Entonces, semejante individuo, yo creo que muchos de los políticos andaluces, empezando por su presidente, no se han enterado de lo que era, no se enteraron en absoluto. O si algunos sí, hay algunos que han metido el gol y ahí está el asunto. Pero esto demuestra el nivel de responsabilidad que tiene el pueblo votante, el pueblo que ha hablado, ¿verdad? Y ha hablado del pueblo en Andalucía, no con un referéndum nacional, sin duda, tiene razón Caja, pero sí con un referéndum andaluz de varios millones de individuos, de votantes, y han hecho padre de la patria andaluza a un individuo que no saben quién es. Entonces, ¿cómo te puedes fiar del pueblo? Sencillamente no te puedes fiar de él. Primeramente hay que educar al pueblo. La democracia, claro, pero la democracia la quiere el pueblo, pero también en nombre de la democracia hablan los vascos y los catalanes y los gallegos y los bercianos, en nombre de la democracia. ¿Por qué? Porque la democracia no tiene ningún sentido en abstracto. La democracia es una condición de una sociedad previamente dada. La democracia no está flotando en el aire, la democracia, ¿verdad? La democracia es una condición histórica o política de una sociedad que tiene otra trayectoria. Y entonces, hablar desde la democracia me parece un error garrafal. No es desde la democracia. Y al margen de que la democracia, pues tampoco sabemos muy bien lo que es. Yo he escrito un libro hace unos años titulado Panfleto contra la democracia, que es el que me propusieron. Y yo le puse un título para resultar menos agresivo, ¿no? Panfleto contra la democracia es un título realmente existente, ¿verdad? Con lo cual se disimulaba, pero era todavía peor. Porque la democracia solo puede ser cuando es realmente existente, ¿verdad? Vale, bien. Pero bueno, vamos a dejar de esa historia. Y entonces, en la historia de España, yo creo que lo que hay que es fundamental, vamos, yo creo que esto es fundamental, es un asunto fundamental, es nuestra realidad. España como realidad es nuestra historia. La apreciemos o no la apreciemos. Pero hay que empezar a sospechar de quienes no la aprecian. Y entre las personas que no la aprecian, al margen de los conocidos, de Rovira, el otro día en el Parlamento todos vimos a un diputado catalán que le decía al presidente Zapatero en cara, es que yo no me siento español, es que yo no me siento español. Claro, Zapatero le debía decirlo, y yo tampoco me siento registrado de la propiedad, ¿verdad? A mí que me importa que no te sientas. Es una reducción psicologista repugnante, ¿verdad?
pero como es en la que estamos, ¿verdad? Todo el mundo dice, yo disfruto, yo voy a un concierto a disfrutar, y también cuando toco la marcha fúnebre, vas a disfrutar. Bien, aquí todo es reducción psicologista. Y entonces, no digo ya los conocidos, sino que algunos personajes ilustres, ilustrísimos, por ejemplo, Ortega y Gasset, que ha empezado a tomar cada vez mayor rango estos últimos años por parte de los periodistas, de la prensa, de las editoriales, etc. Las citas de Ortega son obligadas por parte de los periodistas, de muchos, ¿verdad? Prácticamente todos. En los años 40 o 50, cuando la guerra, todos los libros alemanes que había de biología, de química, de lo que fuera, ¿verdad? Pues siempre empezaban con una cita de Goethe, ¿verdad? Del Fausto, que era casi obligado, ¿verdad? Ahora era una cita ornamental, ¿verdad? En España, en los años 50, era obligado a hacer, en los libros que se publicaban, pues muchos de ellos de cualquier tipo, ¿no? Pues una cita de Zubiri, como dijo Zubiri, ¿verdad? Y ahora es Ortega. Como dijo Ortega, y Ortega y Azaña, pero Ortega sobre todo, ¿no? Claro, lo que hay que desenmascarar es que uno de los responsables del concepto de España como continua decadencia y de España invertebrada es Ortega, precisamente. Que Ortega es uno de los responsables máximos por la influencia que ha tenido entre los historiadores, para los que han querido, y la que sigue teniendo. Y además Ortega es también uno de los creadores, como sabemos, de la Constitución española, ¿verdad? Aún después de muerto, como natural. Es decir, toda la teoría de las autonomías, incluso el café para todos famoso, es fórmula de Ortega. Ortega era un personaje que, al margen de sus méritos, que yo no lo discuto, en el caso concretamente de la historia de España, es incomprensible cómo, sin embargo, los historiadores han tomado en serio sus afirmaciones. Bueno, ustedes las conocen y no es cosa aquí de entrar en ellas. La teoría de la falta de feudalismo, la teoría de los godos alcoholizados de romanismo, la teoría de que aquí no hubo una vertebración porque no hubo feudalismo, en fin, todas estas historias, ¿verdad? Y la doctrina de la continua decadencia. No hay decadencia en España porque es una continua decadencia. Esto unido con toda la leyenda negra, que efectivamente sabemos y está perfectamente localizada, salió de España, salió enteramente pues de las casas, en primer lugar, de Antonio Pérez, y excuso decir después, toda la corte de Montesquieu, Rousseau, etcétera, Voltaire, etcétera. La leyenda negra, lo peor es que se la tragaron y se la han tragado entera hasta dentro, los españoles y los historiadores. Está tragada hasta dentro. Según esto, España ha tenido una historia vergonzosa, ¿verdad? No ha tenido ni ciencia, ni arte, ni nada, ¿verdad? Ha sido un desastre en todos los órdenes, ni economía, y fue a América y despilfarró todo lo que había esto. Entonces España hay que avergonzarse de ella. España no existe, sencillamente, no tiene historia. Prácticamente es esto. Un premio nacional de ensayo de Ferlosio, de Sánchez Ferlosio, pues está dedicado sencillamente a esto, a exponer cómo la historia de España es una vergüenza, la destrucción de las Indias. Y sin embargo un jurado español le da el premio, ¿verdad?, a Sánchez Ferlosio. Un libro repugnante, muy erudito, pero repugnante. Cuanto más erudito, más repugnante. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Pues sencillamente, el primer intento de la Fundación, yo creo, es ofrecer una historia de España. Sencillamente una historia de España dogmática, con todos los fundamentos y notas al margen que se quieran, pero dogmática. Es decir, hay que decir, por ejemplo, hay que comenzar a la pregunta, ¿cuándo empieza España? ¿Empieza con la Constitución? Absurdo completamente, ¿verdad? La nación política empieza con la Constitución, pero antes de la nación política hay muchas naciones. Yo siempre recuerdo, cuando los catalanes o los vascos hablan de la nación catalana de esto, recuerdo pues aquella frase del Quijote, cuando el bachiller Carrasco le dice a Don Quijote: vos sois el alma y espejo de la nación española.
A ver, está en el Quijote, que todo el mundo tiene, aparte de eso hay multitud de fuentes más, ¿verdad? Pero esta es una cita que todo el mundo conoce en el siglo XVI. Ahí está la nación española funcionando ya. Y entonces, efectivamente, la nación política en España no existe como nación política. Y el Estado de Derecho no existe, ni puede haber existido. Porque la nación política la inventaron los franceses, como es generalmente reconocido, y el Estado de Derecho lo inventaron los alemanes, unos hegelianos kantianos, von Moll y demás, que se inventaron el Estado de Derecho, ¿verdad? Otra idea que luego entraré en ello, porque es uno de los jameros más impresionantes que puede haber, de un interés gremial para los magistrados y juristas, los legistas que decía Comte, ¿verdad? Pero es eso, el Estado de Derecho es... Entonces España no es una nación de derecho antes de las Cortes del año 12, teniendo además en cuenta, como es bien sabido, que en las Cortes de Cádiz la nación que se define en el artículo primero es la nación que comprende ambos hemisferios. Artículo primero, el artículo tercero, la soberanía reside en el pueblo español. Y luego habla de las Españas. La Constitución de Cádiz habla de las Españas con una tradición ya que viene atrás, y entonces allí queda bastante claro que lo que entiende por España es la España peninsular, insular, y las Españas son por la Nueva España y la Nueva Granada y demás, es América y Filipinas y lo que fuera. Es decir, que entonces la idea de la Constitución de España constitucional de derecho ni siquiera empieza en las Cortes de Cádiz, ¿verdad? Allí empieza nuestra particular revolución, ¿verdad?, en donde la soberanía pasa del antiguo régimen al nuevo régimen, bien. Pero, sin embargo, las Cortes de Cádiz también ha sido algo casi de opinión común, no fue en absoluto una ruptura con las constituciones anteriores. Basta leer el prólogo que pone la Constitución de Cádiz de Argüelles, el divino Argüelles, famoso de Ribadesella, en donde ahí tiene nada menos que Argüelles, tiene a bien decir que la Constitución española de Cádiz tiene en cuenta e incorpora, pues yo qué sé, desde el fuero juzgo a las partidas, a lo que fuera, ¿verdad? Es decir, que no fue una Constitución de ruptura, sino que, es más, y los más progresistas de aquella revolución, los que luego se llamaron liberales, los más progresistas de hecho, eran hombres como por ejemplo el cardenal Inguanzo, ¿verdad? El cardenal Inguanzo, que apelando a las Cortes de Castilla, resulta que tenía posiciones más progresistas que los otros liberales. Bien. Entonces, la pregunta sobre la nación española hay que responderla necesariamente, hay que tener ideas claras y sobre todo ver que pensar es pensar contra alguien. ¿Quiénes son los que piensan lo contrario? ¿Cuáles son sus argumentos? Sencillamente. El dogmatismo no tiene nada que ver con el fundamentalismo ni con la falta crítica, al revés. El dogmatismo, tú tienes un dogma porque lo has confrontado con las opiniones contrarias, ese es el método tradicional de Platón y de Santo Tomás, ¿verdad? Y has llegado a tu propia conclusión. No es dogmático un matemático que define el teorema de Pitágoras y que no admite siquiera debate, ¿verdad? No, usted no me debata a mí porque usted váyase a estudiar, ¿verdad? Y se acabó, primero estudie. Claro, podrá decir, hombre, y es que yo soy discípulo de Lobachevsky, bueno, entonces ya podrá haber, hay debate, ¿verdad? Pues entonces hay que examinar las neoeuclidianas y ver cuál es el teorema de Pitágoras, bien, pero en todo caso no hay dogmatismo en absoluto. El dogmatismo va siempre contra otros cuando tienes una conclusión firme, más o menos firme. Entonces, quiero decir que estoy con esto hablando metodológicamente porque el método de decir, bueno, ¿quién sabe? Cualquiera sabe, ¿qué es lo que pasó? Es el escepticismo. El escepticismo está completamente fuera de lugar. Aquello que decía Herrera, todo principiante es un escéptico, pero todo escéptico es un principiante. Yo les puedo decir que a los 20 años yo era mucho más escéptico de lo que soy ahora, en ciertas cosas, claro. A los 20 años era totalmente escéptico, no creías en nada. Pero ahora no, ahora resulta que no, al cabo de los años me he dado cuenta que era imposible, porque el dudar de todo, el método cartesiano es una ficción, porque hay cosas que no se pueden dudar.
Yo no puedo dudar que 2 y 2 son 4, efectivamente. Entonces, por mucha duda metódica que tenga, no puedo llevar hasta ese extremo. Bien. ¿Cuál es el origen de España? De la nación española. La nación española, nosotros lo hemos expuesto muchas veces, no puedo aquí volver al mismo tema. La nación española está ya como cuestión de hecho, no de derecho, como cuestión de hecho, que eso es lo que los historiadores tienen que reconocer. No es cuestión de derecho, no es una cuestión que se pueda encontrar en los documentos históricos jurídicos, porque la nación política no existe, el concepto de nación política, pero existe algo muy parecido que es el precedente de las Cortes de Cádiz. Es decir, España no empieza sencillamente con las Cortes de Cádiz, ni mucho menos con el 68. España existe previamente, muchos siglos atrás. Efectivamente, se dirá, bueno, entonces usted es un fundamentalista, ¿verdad? Porque cree en la esencia de España. Eso lo dirá usted, ¿verdad? Eso lo dirá usted. Eso lo está diciendo usted, no lo digo yo. Todo el mundo sabemos que si vamos hacia atrás, llega un momento donde desaparece el nombre de España. Salvo para algunos que creen, como pasa en Burgos ahora con los descubrimientos de Atapuerca, que en Burgos dicen que el hombre de Atapuerca era el primer burgalés. Claro, pero eso lo dirán los de Burgos, ¿verdad? El hombre de Atapuerca no era ni burgalés ni nada, era un australopiteco, un pitecántropo o un antecesor, ¿verdad? Sin embargo, Burgos, o decir, pues eso, que a España, como dicen, o que Andalucía, es lo mismo, que Andalucía ya está desde la época de los tartesos, que la teoría de Schulten, además, remozada de cualquier manera, bien. Entonces, sabemos que en un tiempo se detiene. Tenemos pistas seguras. Sabemos que el nombre de España, Hispania, es romano. Hispania. Sabemos también, lo dicen los filólogos, que el nombre de español aparece en el siglo XI-XII, y además en Provenza, y además con referencia a los catalanes, precisamente, que son los que tenían más cerca, que no los españoles. Y además en textos que a los españoles lo definen como gente muy bulliciosas que armaban muchas broncas, ¿verdad? Y esta gente bulliciosa eran sobre todo catalanes y aragoneses, ¿verdad? Que solo se conocían allí por el Mediterráneo, como natural, no iban a conocer a los de Soria. Entonces, esa es la paradoja. Y entonces esa historia de España, que podemos, como nación de hecho, política de hecho, que está además perfectamente constituida y que es la primera nación constituida que hay en Europa, no como nación política, repito, de derecho, pero sí de hecho. Todavía va hacia atrás, porque claro, si pasamos más allá de los reyes católicos, pues la teoría de los 5 reinos es completamente discutible, ¿verdad? Aunque la mantuvo Menéndez Pidal y otros, pero yo no me puedo detener aquí en ese asunto. Estoy simplemente subrayando la necesidad que la Fundación de Naes tiene de establecer unos criterios sobre la historia de España, que no es una cuestión puramente ornamental o histórica, porque está constantemente presente en las fiestas de las ciudades, en los callejeros, en las denominaciones, ¿verdad? El que se ponga, por ejemplo, a un barco de la Armada Española el nombre de Clara Campoamor, claro, eso es muy serio, ¿verdad? Hombre, es muy serio. Clara Campoamor. Que se pongan nombres de parques en las ciudades, no hace falta citar porque todo el mundo tendrá sus referencias, resulta ridículo cuando conoces quiénes serán estos señores o señoras, ¿verdad? El Parque Purificación Tomás, en Oviedo, un parque fantástico, pero hombre, poner el nombre a esta señora, ¿verdad? Y no digamos los nombres de las escuelas, de los centros de enseñanza, de las calles. Esto es una cosa absolutamente ridícula que hay que vigilar también, porque supone ya una interpretación de la historia de España completamente torcida, bien, de la memoria histórica precisamente. Y entonces, la famosa cuestión, por lo menos en la tesis que hemos defendido constantemente, si vamos hacia atrás, desde luego no se puede hablar de España, a mi juicio, en la época romana. En la época romana, que es cuando se forma la unidad, realmente, la unidad de los peninsulares, pues, como pasó con América. Es decir, América, la unidad entre los americanos la fundaron los españoles como natural. Y antes del descubrimiento, pues los indios de la Patagonia no conocían a los aztecas como natural. Aquí no se conocían los tartesios con los layetanos, ¿verdad? La situación es distinta,
Pero, sin embargo, desde el punto de vista político, la Hispania romana era, en la época de Diocleciano, era una diócesis del imperio, prácticamente. Y quienes hacen, Ortega entre ellos, quienes hacen sevillano a Trajano, por ejemplo, lo hacen sevillano, es decir, Trajano era un sevillano, es lo mismo que lo de Burgos, ¿verdad? Con el alcalde de Burgos, que dice que el Miguelón de Antapuerca, que Miguelón de Antapuerca era burgalés, ¿no? Pues es lo mismo. O los que hacen a San Isidoro, ¿verdad? A San Isidoro de Sevilla lo hacen también el primer español, claro, pues todo esto ya empieza a ser nebuloso, empieza a ser muy nebuloso. No estoy diciendo en absoluto que la unidad más compacta de los pueblos que viven en la península ibérica pues fueron los visigodos, efectivamente, sobre todo después de Recaredo, eso es evidente, y todavía estamos viendo las reliquias visigodas pues como la osamenta, diríamos, de España, la prehistoria de España, pero España no empieza allí. La tesis que nosotros defendemos, y por la cual yo concretamente he recibido la acusación de fascista de Ramiro Ledesmiano y cosas de ese tipo, ¿verdad? La afirmación fundamental, aunque es una tesis completamente común, porque la sostiene algún Américo Castro, nada menos, es la tesis de que España empieza, en la España actual, empieza con la invasión del Islam. Empieza con el que da el corte completo al reino visigodo, lo destruye, aunque esta teoría está hoy día muy contestada precisamente por los islamistas, ¿verdad? Ahora hay un grupo precisamente en Sevilla, de cuyo nombre no quiero acordarme, que ha publicado una serie de libros negando la conquista árabe, lo niega totalmente, un arabista, y negando por tanto la reconquista, etcétera, diciendo que aquí los árabes vinieron simplemente exponiendo una doctrina espiritual, que era el Islam, que convenció a los españoles pues por su propia virtud, ¿verdad? Por su propia evidencia, y que los españoles se hicieron musulmanes, arrianos, claro, arrianos, no católicos, se hicieron arrianos, y claro, luego vinieron los hombres del norte, vinieron con el catolicismo, que es el que empezó a descomponer realmente el Islam, que fue una pena, ¿verdad? Porque cuando Recaredo ya se hizo católico, eso fue ya el desastre completamente. Luego los árabes pudieron entrar rápidamente porque tomaron en contacto con los arrianos, que eran los musulmanes. Claro, efectivamente, San Juan Damasceno consideraba que los musulmanes son una secta del cristianismo, como lo es. Digo, una de las religiones, a mi juicio, y esto lo he estudiado muchísimo, como es natural, por razones profesionales si quieren, a mi juicio, una de las religiones más vacuas como religión es el islamismo, absolutamente vacua, como el islam en general. ¿Y por qué? En gran parte porque el islamismo, a mi juicio, es la religión más filosófica que hay. Es la filosofía de Aristóteles. Pero la filosofía de Aristóteles niega la religión. Si Aristóteles, estas cosas hay que saberlas. Si no hablamos, no sabemos de qué estamos hablando. Aristóteles es el que se inventa la idea de Dios. Así, literalmente. La idea de Dios y la teología natural la inventa Aristóteles en el libro 8 de la física y luego en la metafísica, literalmente. Y el que quiere decir lo contrario, que me responda, contesto, ¿verdad? Hay precedentes, Anaxágoras, San Juniatón, etc. Pero el que da un cuerpo de doctrina cerrado, que después tiene la influencia histórica que tuvo, es Aristóteles. Naturalmente, el aristotelismo que entró a los judíos con Filón y a los cristianos, pues a través de muchas fuentes, vamos, el más conocido ya muy tarde es Santo Tomás, de Aquino, ¿verdad? Claro, Aquino no tiene nada que ver absolutamente con Aristóteles. Entre otras cosas, para que se den cuenta, y esto es muy importante porque es actual, lo estamos viendo en la inmolación de los árabes hoy día, no es una cuestión pasada, es actual, la historia es actual. Es decir, Aristóteles demuestra la existencia de Dios, de un primer motor inmóvil, que no ha creado el mundo, no lo puede crear, y que es eterno porque el mundo es eterno. El primer Aristóteles parte de que el mundo es eterno. Como el mundo es eterno, necesita un primer motor eterno. Bien. Entonces, Dios no conoce al mundo, no lo ha creado. Lo mueve, diríamos, sin él darse cuenta, vamos, ni piensa en el mundo. Dios tiene suficiente materia de pensar que él mismo. Dios es
pensamiento del pensamiento, el famoso noesis noeseos de Aristóteles, ¿verdad? Dios piensa en sí mismo. Aristóteles sabría de qué piensa, ¿verdad? Piensa en sí mismo. Entonces, los hombres no pueden adorar a Dios, ni él tampoco puede cambiarles. Y lo dice Aristóteles en la ética, y por eso la ética nicómaca estuvo prohibida en todo el siglo XVI. Es decir, los hombres no pueden, no cabe amor, dice Aristóteles. La religión es amor, en el término de San Juan, no cabe amor entre Dios y el hombre, ni cabe amor en general entre dos personas cuando hay una distancia social muy grande. Y por eso, dice Aristóteles, aquel que ha sido amigo nuestro y ha llegado a encumbrarse políticamente deja de ser nuestro amigo. Una observación que la vemos todos los días, ¿verdad? Es decir, no cabe absolutamente un amor más que con lo semejante, y por eso el amor a Dios está imposibilitado, y el amor de Dios también. Claro, los cristianos rompen completamente a Aristóteles. Resulta que este Dios de Aristóteles, que no habla, que no conoce al mundo, que no hace más que pensar en sí mismo eternamente, los cristianos ponen a un Dios que empieza a hablar, primero que es trino, que tiene tres personas, la Trinidad, que se hace hombre, lo que es blasfemia para los árabes y blasfemia para los judíos. ¿Y qué ocurre con los musulmanes? Pues que Mahoma, sencillamente, con todos los respetos, Mahoma pues no recibió la revelación en un monte, ¿verdad?, sino la recibió de camellero en unas escuelas nestorianas donde estaban los filósofos aristotélicos que habían sido expulsados por Justiniano de Atenas. Y allí es donde aprendió Mahoma esto de que no hay Dios más que Alá, ¿verdad? Dios no es trino, es una blasfemia, es uno. Dios no tiene comunicación con los hombres, y entonces tiene que introducir, al modo de los neoplatónicos, unos elementos, unos espíritus intermedios, que son el entendimiento agente entre ellos, que son los que absorben completamente a los hombres, y por eso los hombres se pueden inmolar, porque los hombres no tienen individualidad ninguna. Los hombres, cuando pensamos, es el entendimiento agente universal quien piensa en nosotros. Nosotros somos como autómatas de un entendimiento agente, y por eso nos tenemos que inmolar, porque ¿qué importa nuestro cuerpo? Y esto hoy día solamente lo hacen los musulmanes, ni siquiera los etarras asesinan sin tomarse previamente la cautela de ver cómo pueden escaparse del lugar de la bomba, ¿verdad? Es decir, en cambio los musulmanes no, van directamente a la bomba. Quiere decir que esta práctica no es accidental o adventicia a los musulmanes, es constitutiva. Con esto quiero decir simplemente que el recuerdo de estas posiciones históricas, teológicas, etcétera, no es cuestión erudita, es cuestión del presente, para poder interpretar lo que pasa hoy día en el Irán o en España, lo que está pasando hoy día. Si no, no nos enteramos, absolutamente no nos enteramos, lo que es la yihad. Y entonces la idea de que los musulmanes pues nos desprecian completamente, somos los cafres, y los cafres, es gente precisamente supersticiosa, analfabeta, ¿verdad?, que no conocen el Corán, y todas esas cosas. Es una idea constitutiva suya, que estará más o menos dulcificada y atenuada. Entonces, para terminar esta primera carta, estoy poniendo la carta sobre la boca arriba, ¿verdad? La historia de España hay que ponerla boca arriba, no caben historias, ficción. España o empieza con los árabes, y concretamente en Covadonga, para ser más exacto, y consta que yo no soy asturiano, aunque llevo 50 años y no soy asturiano, es decir, no hay la menor... Es más, yo fui a Asturias precisamente por esto, que totalmente al contrario, totalmente al revés. Porque muchos me han dicho, claro, como soy asturiano, yo es que no soy asturiano, ¿verdad? Se ve que la mayor queda completamente fuera de lugar. Entonces resulta que yo soy riojano, pues algo no le interesa, no soy asturiano. Entonces, aunque también en La Rioja, que es la cuna del español, me he enterado que hay un partido minúsculo, secesionista, que quiere poner como lengua propia el español. Ya es el colmo, ¿eh? Cuando la importancia del español es que las cuestiones de génesis no tienen importancia. ¿Qué más da que sea de un sitio que de otro? La importancia del español es que se habla de cualquier lado, cualquiera que sea de donde procede. Si nadie pregunta, tú entiendes a un peruano, a un andaluz, sin saber de dónde es, ¿qué más te da, verdad?
Bien. Entonces, y empieza en Covadonga, ¿por qué? Pues porque, por razones que ahora no puedo explicar, pero simplemente sugerir, a mi juicio, el error garrafal de los historiadores autonomistas, ya hace años, que presentan la reacción cristiana ante los musulmanes como una serie de centros de resistencia que hubo en Asturias, en Navarra, en Cataluña, que hubo centros de resistencia, ¿verdad?, que más o menos se fueron huyendo. Esto es falso, totalmente falso, es totalmente gratuito. Primero, el hecho de Covadonga, y sobre todo el reinado de Alfonso II, a partir de Alfonso II, no fue un punto de resistencia, desde el principio fue un punto de ataque. Ese es el cambio total que hay que dar a la cuestión. Es decir, en tiempos de Alfonso, no es un minúsculo reino, como se dice, el minúsculo reino de Asturias. Todavía en la Expo de Sevilla de 92 figuraba el pabellón de Asturias, el minúsculo reino asturiano. Todo lo contrario del minúsculo. Alfonso II había llegado ya, tenía toda Galicia, llegaba hasta Burgos. Burgos lo fundó Alfonso III, y había llegado a Algeciras, Alfonso II a Lisboa. Es decir, habían rebasado ampliamente el Duero y el Tajo. Es decir, es totalmente falso. Es decir, en otros términos, el reino asturiano, por razones interesantísimas que aquí no se puede dar, fue desde el principio un reino imperialista, incluso con métodos muy parecidos a los de Alejandro. Entre otros, la destrucción completamente de todo el desierto, bueno, la conversión del desierto de León mediante incendios para evitar la posibilidad de avance de las tropas musulmanas que tuvieron que ir desviadas por el Ebro. De manera que entonces la historia tiene que ser totalmente reconstruida. Y en cuanto a la leyenda de la decadencia española, hay que revisar completamente el asunto porque es totalmente falso, y precisamente yo quería recomendar a la Fundación, bajo mi responsabilidad, que leyesen, todo el mundo que está aquí presente, si no lo ha leído ya, que leyesen un libro de Ringrose, que está publicado en la Alianza Editorial, sobre el mito de la decadencia económica española. Este autor, que es un americano, pero con estudios de primera mano sobre documentales, ¿verdad?, va exponiendo cómo hasta qué punto la actividad empresarial de todo tipo, incluyendo la marina española en los siglos XVII, XVIII, XVIII y XIX, fue tan intensa que se podía medir, que no se perdió nunca, y que es totalmente erróneo el hablar de esas crisis catastróficas económicas que hubiera habido en España, porque es falso, y lo ha demostrado y además da la estructura de esa constante actividad económica española, inteligente, económicamente útil, y cómo la estructura de esa actividad, que según él consistía, él documentadamente, la cantidad de documentos que da es una cosa apabullante, cómo eran familias muchas veces de la periferia, pero que tenían en Madrid sus representantes. Claro, hay que tener en cuenta que Madrid era el centro del imperio. Es decir, Felipe II eligió Madrid simplemente porque estaba a mitad de distancia entre Sevilla y Santander. Y entonces era el punto estratégico del imperio español de América. Entonces no era una cuestión puramente ornamental, y por eso no eligió Lisboa, probablemente. Y por esa razón, además, pues Madrid sigue siendo geopolíticamente un centro. Ahora, incluso con el desarrollo del AVE y de la aviación, resulta que Madrid desplaza a Barcelona y a Valencia por razones estratégicas, porque las grandes multinacionales desembarcan en Madrid para luego redistribuir a Andalucía o a Portugal o a África. Y entonces es un centro estratégico en gran parte por la historia, porque la historia es la que ha hecho los trenes y las carreteras y las calzadas romanas, es decir, no se han hecho ya solas. Bien, pues yo termino este asunto recomendando ampliamente la lectura de este libro, sobre la base de que la historia de España no es la historia de una decadencia. Yo he tenido una polémica terrible hace 4 o 5 años con un profesor cuyo nombre no hace el caso, y que, por cierto, para decirlo todo, últimamente ha rectificado sus posiciones y nos hemos vuelto a hacer muy amigos, como éramos siempre. O sea que es el primer caso que he visto yo de rectificación, realmente, ¿eh? El primer caso, así escrito, y además lo ha hecho en público.
en donde, cuando yo publiqué el libro de España frente a Europa, las críticas fueron la leyenda negra, pero a toda máquina, ¿verdad? Sencillamente, los españoles del siglo IX, X, XI eran sencillamente unos pordioseros, ¿verdad?, absolutamente decrépitos, que no tenían absolutamente nada. Claro, uno de los argumentos míos era, entonces, ¿por qué ganaron las batallas, verdad? ¿Por qué ganaron la batalla de las Navas de Tolosa? Es que les ayudaron, ¿no? Si se marcharon precisamente todos los que venían de Francia, se marcharon. Entonces, era imposible que gente como los que usted describe, tan decrépitos, pudiera haber ganado una sola batalla, ¿verdad? Entonces resulta que no. Actualmente, también, ahora lo diremos, bueno, lo dejo para otra carta, para otra carta. Bien, pues baste con esto. Yo he defendido la tesis sencillamente que la unidad política de España durante los siglos, pues, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, ¿verdad?, durante todas las medias, etcétera, que la unidad política de España no fue la unidad de la nación política, por supuesto, porque no había nación política, pero que tampoco era un conglomerado de reinos, que estaban simplemente unidos por contigüidad, como si eso fuera secundario, ¿no? Que la unidad, lo más parecido a la unidad política de España era el concepto político de imperio, pero interpretando el imperio, pues, como a mi juicio hay que interpretarlo. ¿Sí? El imperio es un concepto, como sabemos, romano, imperio romano, reducido, centrado en el poder militar. El imperator era el jefe del ejército, pero el imperio adquirió un sentido político muy pronto, y entonces el imperio fue utilizado por los antropólogos, que yo utilizo ampliamente en algunos libros, los antropólogos Serge, etcétera, lo utilizan pues incluso para hablar de imperios africanos, ¿verdad?, que no son tales imperios, es decir, es un abuso de los términos. El imperio es un concepto de lo más profundo que puede haber, que está totalmente devaluado. Ahora ya no, últimamente ha habido un cambio total radical. Y por cierto, y por fortuna en mi caso, algunos han dicho que yo he tenido algo que ver con este hecho de que muchos historiadores ya hablen del imperio pues como una categoría política, como podrían hablar de, pues qué sé yo, del Estado, lo que fuera. El imperio es una categoría política. Es decir, ¿cómo se puede hablar de la historia antigua sin hablar del imperio? ¿Cómo se puede hablar de Alejandro Magno? ¿Cómo se puede hablar de Augusto, de César? Es imposible. Es imposible completamente. Entonces el imperio es una categoría. Otra cosa es que uno sea en contra del imperio. Eso es una cuestión diferente, que no hay que mezclar. El imperio es una categoría política, sin la cual no se puede entender prácticamente toda la historia occidental. Y entonces, la tesis que hemos sostenido es esta, que la unidad política de España, de esos 5 reinos, lo más parecido no es simplemente una unidad de carácter patrimonial, los matrimonios de los reyes, que también lo era, sino que sobre todo el imperio, por una razón, porque la idea de imperio empieza a ser utilizada precisamente por Alfonso II y Alfonso III, que se llama Res Imperator Totius Hispaniae, pero ya desde el principio, y así sucesivamente, el título de imperio lo llevan pues Alfonso VII, bien conocido, Alfonso VI, cuando toma Toledo, pues qué sé yo, Alfonso VIII, y Alfonso X, y así sucesivamente. Y la idea de imperio no se pierde nunca. Efectivamente, se dirá, bueno, era un título puramente ornamental. Sí, ornamental, pero suficiente para que todos los demás reyes le dieran un cierto privilegio, el Concilio de Coyanza, por ejemplo, un cierto privilegio, y sobre todo marcase simbólicamente la unidad de todos contra el Islam, precisamente. España se hizo contra los musulmanes, esa es la idea central. Y precisamente ese carácter imperialista de los españoles es el que la reconquista famosa pues fuese un episodio para seguir adelante una vez que se tomó Granada. ¿Y seguir adelante por qué? Es decir, ¿por qué razón se siguió adelante? ¿Por qué los reyes católicos siguieron adelante? ¿Para buscar especias? ¿Verdad? ¿O es que fue un negocio de Cristóbal Colón, que los americanos consideran a Cristóbal Colón, lo ponen como ejemplo de empresario? Que Cristóbal Colón fue un empresario, que él tenía un proyecto, buscó el socio capitalista y siguió adelante. Bien. Esta trivialización de lo que fue Cristóbal Colón fue, a mi juicio, fue sencillamente
un individuo que tuvo con el descubrimiento de América menos que ver aún que, pues qué sé yo, que Armstrong con el Apolo 11, ¿verdad? Fue parachutado ahí. Él tenía la carta de Torricelli y fue ahí por un proyecto de los Reyes Católicos que consistía en lo siguiente, y no lo digo yo, lo dicen algunos historiadores, entre ellos Elliot. Los Reyes Católicos quisieron ir hacia el poniente para coger a los turcos por la espalda. Sí, el objetivo principal no del descubrimiento de América, que no se conocía, claro, sino de dar la vuelta al mundo, precisamente, que luego lo dio Magallanes, es coger a los turcos por la espalda, los turcos que estaban hostigando a España en el Mediterráneo. Ese era el objetivo político principal. Y naturalmente, cuando esto se va posponiendo, pues no te das cuenta de lo que es el Imperio Español. Y cuando se dice que es un fracaso el Imperio Español, se olvidan de todas las cosas de que actualmente, y se pone al mismo nivel que el Imperio Inglés, por ejemplo, el Imperio Inglés, incluso se exalta el Imperio Inglés contra el Imperio Español. Se olvida fundamentalmente que el Imperio Inglés fue un imperio depredador, completamente depredador, como los fenicios. Un imperio de piratas realmente, que se hizo a costa de asaltar a los barcos españoles que volvían de América, así literalmente, y esto se puede hablar a largo y tendido. Y que lo propio de un imperio generador, no depredador, como era España, como era el Imperio Romano, ¿verdad? Exactamente igual, consistía en conceder la ciudadanía a todas las ciudades españolas, como hizo Caracalla, por ejemplo. Y entonces la idea del Imperio Español ya no existe ni puede existir, por supuesto. De manera que esto que digo no tiene nada que ver absolutamente, pero lo cierto es que las ruinas del Imperio Español son las que actualmente existen en otra forma, como son por los 400 millones que habla el español, que es realmente el patrimonio más importante que ha dejado la historia de España a la actualidad, al presente. Y el que no se da cuenta que el hecho de que hablen 400 millones y además en progreso incesante, es un valor de la nación española histórica que no se puede comparar absolutamente con nada, ¿verdad? Con nada. Y que el Instituto Cervantes, por ejemplo, que en manos de quien está ahora, resulta que de ser, y cosa que yo he ido muchas veces al Instituto Cervantes y he estado en Alemania dando conferencias en la época donde el Instituto Cervantes pues se entendía lo que era, ¿verdad? El Instituto Cervantes, ya te lo he dicho. Ahora resulta que me he enterado que el Instituto Cervantes se enseña euskera, catalán y gallego. Claro, por la pluralidad lingüística, claro, que ya me parece excesivo, ¿verdad? Porque Cervantes ni sabía euskera, al revés. Gran parte de la enemiga que tienen los vascos con los españoles es por las bromas que hace Cervantes cuando habla en vizcaíno, ¿verdad? Y los pone en solfa, claro, pues como natural, los pone en solfa porque aprendieron español, no por ser vizcaíno, sino porque no sabían hablar. Y claro, y no saber hablar, quiere decir que cuando ponías la oreja en la cabeza de un vasco a ver lo que decía, pues oías el ruido que hacía su cerebro al pensar. Porque todavía no tenía desarrollada históricamente, porque el verdadero es histórico, no es cerebral, es histórico. Una lengua supone muchos siglos de rodamiento y entonces el inventarse lenguas ahora pues es imposible, realmente imposible. Y sin embargo es lo que se está privilegiando. En Asturias tenemos el bable, pues yo les digo muchas veces, la guerra. Hay una oficina que gasta más dinero que la Academia de la Lengua Española en inventar la lengua normalizada. Y entonces, como ellos no tienen guerra, la palabra guerra, digo, ¿cómo vais a tener guerra si no es un Estado? La guerra es una cuestión de entre Estados. Entonces ellos han inventado la palabra agarradiella. Claro, sí, ¿no? Y entonces hablan de la agarradiella mundial. Es una cosa, la segunda agarradiella mundial, ¿vale? Entonces, ¿cómo les puedes tomar en serio? Pues los puedes tomar en serio porque te amenazan de muerte. Allí no llegan a tanto, ¿verdad? No llegan a tanto, pero en fin, a mí me han amenazado de muerte. A las 4 de la mañana me han dicho, te vamos a asesinar. Digo, hombre, si me lo vas a asesinar no me lo dirías, ¿verdad? Bueno, es una pobre gente, unos pobretes completamente, y así les va, claro. Bueno, primera carta boca arriba de la historia de España. Hay que tomar opiniones firmes sobre el asunto. Segunda. Bueno, voy a denunciarlas, simplemente denunciarlas, Voy a denunciarlas.
Segunda carta boca arriba. Pues en el anverso, esta carta se llama Situación Económica Española. La situación económica. Actualmente tiene un nombre propio, Solves. La situación económica española, bien. La economía va bien, el estado de bienestar, bien. Desde el punto de vista del materialismo que nosotros mantenemos, esta carta tiene, puesta boca arriba, se llama la capa basal del Estado. La capa basal del Estado. ¿Qué es la capa basal? Aquí tendría que empezar a ir contra el Estado de Derecho, ¿verdad? Pero en fin, no tengo tiempo. El Estado no es Estado de Derecho originariamente. El derecho no es una superestructura moral o ética, o como se quiere llamar, que ha salido de la mente, de las conciencias. Todavía se dice, y es que se estremecen las conciencias. Hombre, no me diga, no es autocursi, ¿verdad? Se estremecen las conciencias. Cuando hay un terremoto, se estremecerán los cerebros, pero eso es la conciencia, eso lo sabrá usted, lo que es la conciencia, ¿verdad? Por lo menos diga algo que los demás también lo entiendan. Yo no entiendo lo que es la conciencia, entonces no me diga usted que se estremecen las conciencias, diga usted que se estremece pues su cuerpo, su cerebro, lo que fuera, que eso lo entendemos todo el mundo. Luego usted piense en privado lo que sea la conciencia, lo que usted quiera. Entonces, el Estado no es un estado de conciencia, ¿verdad?, colectivo, y las leyes no son emanaciones puras de la razón formal, Kant, por arriba y por abajo, ¿verdad? Un Estado, según los presupuestos que nosotros defendemos, comienza principalmente por la apropiación de un territorio. Estoy hablando del famoso problema del origen de la familia propietaria y el Estado, de Engels, Marx, etc., dando la vuelta a ello. La vuelta del revés del marxismo, la Stilpunkt famosa. Conste que esta vuelta del revés yo la propuse en una revista del Partido Comunista de España en el año antes de la transición. No la leyó nadie, de manera que no hubo ningún problema. Absolutamente nadie. Después últimamente me la han sacado a relucir. Y ya, claro, ya se veía por donde iba usted. Pues haberlo dicho antes, ¿verdad? Entonces, es que ahora sale con esto, ¿no? Si esto está publicado el año 73 o 74. Este es un problema central, absolutamente central para la defensa de la nación española, totalmente central. Porque el territorio tiene que tener unas ciertas dimensiones para que pueda soportar a una nación realmente importante. Y esta es una tesis también de Marx, que precisamente Marx despreció a las que él llamaba naciones sin historia, y entre ellas puso como ejemplo, Marx, puso como ejemplo, eso para que se enteren los de ETA, puso como ejemplo a los croatas y al País Vasco, ¿verdad? Son naciones sin historia, es decir, que no tienen una historia, no tienen territorio. Claro, la razón que daba Marx era distinta. Era porque si no hay un territorio no puede haber desarrollo industrial, no puede haber proletariado, etcétera, etcétera. Esas son razones de Marx. Las razones que damos nosotros desde el materialismo, que no es marxista, sino que da la vuelta del revés a Marx, aunque reconoce que el planteamiento de muchos problemas es marxista, es que en el marxismo, como todo el mundo sabe, este es un problema central ahora, aunque Izquierda Unida después de la caída de la Unión Soviética, porque, por una razón, atención, porque la socialdemocracia, y concretamente la socialdemocracia española, pero la alemana, que es de donde la española ha vivido, la socialdemocracia es un marxismo dulcificado, es un marxismo omnisciente, que lo sabe todo, sabe lo que va a pasar, ¿verdad? Pero ni siquiera se compromete como por lo menos se comprometieron Lenin y Stalin, ¿verdad? Se comprometieron y fracasaron, sino como es una cosa gradual, pues ellos saben lo que va a pasar. ¿Claro? Y como saben lo que va a pasar, pues esto les da una sonrisa especial, porque no hay problema, todo vendrá, ¿verdad? En el futuro está la alianza de la civilización, no os preocupéis, no pasa nada, ¿verdad? Todo no. Esto es a mí de lo que más me repugna de la socialdemocracia, no ya de este partido, en general. La socialdemocracia yo creo que es uno de los peligros más grandes que hay desde el punto de vista filosófico, porque finge saber lo que no puede saber nadie, ¿verdad? Es lo que llevó, a mi juicio, a la Unión Soviética a la catástrofe. Es decir, los planes quinquenales de Stalin fueron puestos en marcha porque sabía lo que iba a pasar.
Claro. Entonces abolió la propiedad privada, nacionalizó las empresas, entonces produjo tal catástrofe que por razones internas la Unión Soviética ya en los años 80 estaba ya cayendo como cayó, definitivamente. No fue por razones externas, fue razones internas, por su capa basal, precisamente. Por tanto, quiere decir que la capa basal supone, cuando se dice, no es que la propiedad de la tesis marxista conocida, es que todavía siguen los de Izquierda Unida y los de PSOE también, los teóricos. Buenas tardes. La propiedad privada no es simplemente algo que es anterior al Estado, que es la tesis clásica del marxista. Una vez el pecado original de la humanidad es que se ha perdido la comunidad primitiva, los hombres han dicho esto es mío y esto es tuyo, ¿verdad? Y entonces ha venido el Estado para consolidar y garantizar a los explotadores, sencillamente, y el Estado es una agencia para mantener la propiedad privada. El análisis de Marx yo creo que adolece de lo siguiente, que él se fija en el recinto de un Estado, pero es que el Estado mismo es el que funda la propiedad privada, porque el Estado delimita un territorio que en principio no tenía por qué ser suyo, pero lo es. ¿Por qué? Por derecho natural, pero ¿eso qué es? Lo es simplemente porque tiene posibilidad de defenderlo, ¿verdad? Y el Estado aparece ahí con el áger público, el territorio público, que después se reparte entre los individuos, reparto desigual, y ahí viene la propiedad privada que está fundada en el Estado. Por eso es decir que la propiedad es un robo, es una frase sin sentido, porque si la propiedad no existía, ¿a quién ibas a robar, verdad? ¿A quién ibas a robar la propiedad si no existía? Es una frase completamente sin sentido, puramente pues para la gente necia, ¿verdad? Entonces, el desarrollo de la capa basal es fundamental en la nación española. Es decir, la economía, es decir, todo lo que tiene que ver con el mundo empresarial, con las industrias extractivas, etcétera, todo esto es el fundamento de una nación. Es la posibilidad de vivir. Y las leyes aparecen precisamente en ese momento, sobre todo a través del derecho mercantil, precisamente. El concepto de ley aparece precisamente en ese contexto, en un contexto comercial y de producción. Y por tanto el Estado de Derecho está subordinado enteramente a la violencia. Claro, el Estado de Derecho supone la violencia necesariamente. Esto no lo digo yo, en cualquier manual o tratado de derecho penal aparece esto. Es decir, la sentencia de un juez o de un tribunal, si no tiene fuerza de obligar a cumplirla, pues es papel mojado, es un estudio erudito, académico, escolástico. Cuando la sentencia de un tribunal tiene eficacia es cuando es obligada a cumplir. ¿Por qué? Mediante la Guardia Civil, mediante la policía, mediante la violencia. Es decir, si no hay una violencia que obligue a cumplir, no hay posibilidad del derecho penal. Si la gente no cumple sencillamente por conciencia, en conciencia cumplo esto, no, cumple porque no tiene más remedio, tienes que cumplirlo. Esto está discutido amplísimamente a propósito del derecho tributario, pues todos los escolásticos españoles. En el de Legibus de Suárez, pues hay multitud de páginas dedicadas al análisis del tributo, si es odioso, si no es odioso, etc. Quiero decir que no estoy hablando por hablar, estoy hablando para discutir después. Bien, tercera carta. Me parece que es la tercera. Sí, tercera. Más breve todavía, aunque ya estoy completamente asesinando lo que quiere decir, pero en fin. Tercera carta. En el anverso, la carta es Ejército en misión de paz. ¿Verdad? Ejército en misión de paz. Y el anverso es, pues, ejército de la guerra. ¿Verdad? Ejército, no de defensa, ejército de guerra. Porque se dice, es que lo que importa es la paz, porque vamos en misión de paz. Pero esto ha sido siempre. Es decir, esto ha sido siempre. Pero siempre quiere decir, desde Aristóteles, que tengo todos los textos recogidos como naturales varios sitios, desde Aristóteles hasta Santo Tomás, hasta Clausewitz, todo lo que se les quieran, ¿verdad? ¿Qué es la guerra? La guerra es la
conculcación de un orden establecido, justo o injusto. ¿Qué es la paz? El restablecimiento del orden según el orden del vencedor. Es decir, la paz es la paz de la victoria. Eso es una cosa totalmente elemental en cualquier tradición filosófica que se pide sobre la guerra y la paz. Entonces decir que vamos en misión de paz, pero ¿qué fue la paz romana? La paz romana, que es el primer nombre de paz conocido de Augusto, pues basta ver el Ara Pacis de Augusto en Roma, donde está Augusto celebrando la paz romana, rodeado de legiones, como natural. Es decir, la paz es la paz siempre de la victoria. Por eso toda esta discusión que hemos tenido de que si la paz, el proceso de pacificación en el País Vasco, al margen de que hubiera guerra o no, pero si todos quieren la paz, si los etarras también quieren la paz de su victoria, claro, quieren su paz, y como nosotros queremos la nuestra, y entonces es un conflicto total. O sea, aquí no hay diálogo, es un conflicto completo. Si ellos quieren una secesión y nosotros no la queremos, ¿por qué? No la queremos porque consideramos nuestro el País Vasco, por muchas razones, no solamente razones personales. Mi abuela era vasca, por ejemplo. Entonces, ¿por qué razón se van a quedar con Bilbao, ¿verdad? O con San Sebastián? Si es nuestro, es de todos. Entonces, ahí hay un conflicto. Otra cosa es que en un referéndum puedan decir que son independientes, pero este referéndum, por eso no se puede plantear. No cabe hablar de referéndum, no se puede admitir. Y si Zapatero lo ha admitido, pues ha cometido alta traición. Sencillamente no puede plantear el referéndum, es imposible. Y si Ibarretxe lo conseguía y se marchaban, pues, hombre, yo no digo llevar los tanques a Bilbao y a San Sebastián y cañonear aquello de no dejar piedra sobre piedra. No lo dice, ¿no? No lo digo. No lo digo, pero sí exigir unas indemnizaciones tan fuertes que prácticamente quedase para muchos hijos hundido el País Vasco, porque el País Vasco lo hemos hecho todos los españoles, y no ellos, ¿verdad? Y por consiguiente, es decir, no es cuestión de derechos, no es cuestión de derechos, que tengan derecho a esto, es que ni derechos ni historia, es sencillamente que es nuestro, es decir, es nuestro, y entonces es la fuerza que tengamos, y si no tenemos fuerza no podemos defenderlo, en absoluto. Y entonces, la capa cortical, que es la capa que rodea la corteza, que rodea un Estado, y que la defiende de los enemigos, es esencial al Estado. Y sin un ejército, pues un ejército general, es decir, un ejército mercenario, un ejército total, de leva, ¿verdad? Sea como se organiza, no es posible que exista España. Y este ejército implica, entre otras cosas, pues por ejemplo, la bomba atómica, la energía nuclear hoy día. Hoy día un Estado sin energía nuclear es sencillamente pues como Alicia tras el espejo. La energía nuclear no ya únicamente para fines pacíficos, sino para fines de la bomba atómica, la bomba de hidrógeno. Es decir, un Estado sin esto, que no comprende esto, yo creo que está completamente ciego, está en la higuera completamente, no se da cuenta de lo que es el mundo. El mundo no es un conjunto de hombres que están abrazándose unos a otros cantando una sinfonía que ya no la cantan, ¿verdad? Porque ha dejado de ser ya el himno de Europa con el euro y con muchas cosas más. Pero sin embargo todavía se lo creen, cuando hablan de la paz, bien. Claro, la paz de la victoria. Y entonces esto supone una reforma completa del ejército, un rapidísimo esbozo histórico. Ha aparecido recientemente un libro de un filólogo, árabe, que defiende la tesis, es uno de los que están hoy día en mayor boga entre los filólogos árabes, que se plantea el problema de por qué razón el Islam pues se derrumbó en España. Es decir, los moros vinieron a España, pero resulta a partir del siglo XI que ya se acabó. Desde la toma de Toledo prácticamente ya había desaparecido el califato. En Roncesvalles, en la Nava de Tolosa, ya estaba todo perdido prácticamente, ya los reinos de taifas contribuían a los reinos de Castilla, de Aragón, etcétera, de Navarra, y prácticamente el Islam, la toma de Granada, fue el último episodio del asunto. ¿A qué se debe, según este historiador, el que los árabes, que tenían en principio una riqueza superior, una potencia superior al resto de España, por qué razón se hundieron de este modo? Entre las varias razones que da él, es la siguiente: que carecían de unas fronteras
bien defendidas y carecían de un ejército regular, ¿no? Que sencillamente, mientras que los españoles iban a la frontera y repoblaban y fundaban murallas, etcétera, los otros iban y venían en razias y sencillamente no tenían, porque eran comerciantes sobre todo, es decir, tenían una capa basal muy fuerte y además subestimaron el hecho de que su superior sabiduría entonces, que lo era, robada de los árabes, es decir, robada de los griegos, es decir, que incluso el famoso Cero arábigo, de la numeración arábiga, era indio, como saben. Es decir, la pobreza de los árabes es prácticamente total. Los acueductos, las irrigaciones, todo esto era romano, lo tienen ya en Vitruvio. Es decir, no, absolutamente nada. Lo único que hicieron a mi juicio fue el arco romano, pegarle un montón de bocados y convertirlo en el arco de la Alhambra, ¿verdad? Por eso cuando, y perdón, soy aquí algún granadino, cuando en esta feria de la séptima maravilla del mundo, la Alhambra ha quedado fuera de concurso, yo me he alegrado mucho, ¿sabes? Porque la Alhambra habría sido otro símbolo del Islam, cuando es una copia miserable de cualquier estilo romano, claro. Podrían haber elegido el Escorial, como se ha expresado bien. Bien. Perdón, profesor. Bueno, estamos completamente... Bueno, ya no las enuncio. Ahora las enuncio, nada más enunciarla, para que no... Bien. La cuarta es lo que llamamos capa conjuntiva, que comprende pues todos los tres poderes, legislativo, ejecutivo, judicial, toda la lista de funcionarios, todo el poder del Estado, de la administración, etcétera. La carta escondida es que esta administración está hoy día hecha girones, en 17 girones, ¿verdad? Que es necesario recomponer eso urgentemente, que haya solamente un tribunal supremo, que haya una tributación universal para toda España, así sucesivamente. Es decir, tal como estamos es imposible seguir adelante. Es decir, hay que reformar absolutamente todo, la ley tributaria, la ley electoral, por supuesto, pero a fondo. Es decir, así no se puede seguir. La nación española no puede seguir de ninguna manera este foto. Tercera o quinta, la cuestión de la lengua. Bueno, no voy a hablar más. La cuestión de la lengua, la lengua tiene que ser lengua española, no se puede poner al mismo nivel las demás lenguas, es la lengua española y se acabó. Y además como lengua obligatoria, esa como es fundamental, porque la lengua no es simplemente una condición, sino un testimonio. Si la gente habla la misma lengua es porque convive, y si la lengua es para no convivir, es para... Bien. La sexta es la cultura. Hablar de culturas, de pluralismo cultural es una ficción, no hay tal pluralismo. La propia Constitución, atención, artículo 44 me parece, dice así, los padres de la patria, para que se vea lo que es la Constitución, que conociendo a los padres de la patria también hay que, tampoco se puede pedir más de ellos, los que somos viejos los conocemos de cerezo. Entonces, dice el artículo 44, el Estado deberá procurar a todos los españoles el acceso a la cultura. Yo he preguntado alguna vez a algún padre de la patria, oye, ¿qué queréis decir con eso el acceso a la cultura? ¿A la cultura cretense o la cultura maya? Hombre, se entiende. ¿Cómo que se entiende? Yo no lo entiendo. El acceso a la cultura, ¿eso qué es? El mito de la cultura. El mito de la cultura es un mito inventado por Herder y Fichte. Yo lo he estudiado en un libro llamado El mito de la cultura, que ha tenido varias ediciones, se ha traducido al alemán, pero que no lo ha leído prácticamente nadie, ¿verdad? Y que tampoco ha tenido la misma influencia, pero bueno, eso es peor para ellos, ¿no? Y sin embargo el mito de la cultura está vivo sobre todo en Cataluña y en el País Vasco, porque lo que dijo Fichte fue esto, que un pueblo, cuando lo es realmente, entonces el espíritu del pueblo, que es el Espíritu Santo, la secularización del Espíritu Santo que había dado lugar al reino de la gracia en la Edad Media, este Espíritu Santo sopla en el pueblo, el Volksgeist famoso, y este soplo es la cultura. Y entonces la cultura, que hace su aparición en el año 1970 y tantos, cuando la Kulturkampf de Bismarck, es el nombre de la cultura alemana, cosa que se olvidan, ¿verdad? Y la tesis de Fichte es que un pueblo que tiene una cultura propia tiene que tener su Estado propio, porque el Estado se legitima no como Estado gendarme ni Estado de Derecho,
ni estado de bienestar, sino como estado de cultura. Esa es la tesis fundamental de Fichte, y esta es literalmente la que cogió Jordi Pujol cuando, por ejemplo, predicó la necesidad de eliminar el Museo del Prado, porque era el Museo de Vallecas, porque el Museo del Prado tenía que repartirse en las diferentes culturas españolas. Es decir, no hay culturas, es un cuento completamente, es un mito decir que hay culturas y pluralismo cultural. No hay culturas en España, no hay ninguna cultura, pero no hay tiempo de hablar de eso. Sexta cuestión, séptima cuestión, ya cada vez más rápido, es la idea de que hay que ver a España desde lo universal, desde la humanidad. Decía uno de los individuos más pedantes que yo me he encontrado leyendo, Pi Margall. Decía Pi Margall, antes que español soy hombre, porque antes que español soy hombre, decía aquel señor. O sea que estaba reivindicando su condición de hombre, pero a alguien se le había negado, que era un gato, iba a ser un gato, se supondría que sería un hombre. Ya, antes que español soy hombre. ¿Y usted qué quiere decir con eso? Majadero, ¿verdad? Antes que español soy hombre. Claro. Entonces, la idea es que no se puede ser hombre antes que español, sencillamente porque la humanidad no existe. Fíjense lo que estoy diciendo, la humanidad no existe. La humanidad es un mito. El género humano que canta en la Internacional, el género humano, eso es un concepto taxonómico de Linneo, pero no es un concepto histórico, porque lo que existió en Atapuerca, o donde quieran ustedes, pues fueron unas bandas de pitecantro, cada uno de los cuales fue funcionando de su modo, cada uno al cabo de los siglos y siglos apareció con la idea de hombre, o algo parecido, que era distinta de la de los demás. Y entonces la idea de hombre es una idea ya muy posterior, propia de teólogos, y el humanismo es un cuento completo. El humanismo, el último humanismo que tenemos en España es el de San del Río, que es el discípulo de Krause, y luego Mersindo Azcárate, y luego Zapatero, que aprendió estos principios en León, por vía de los Azcárate. Y entonces los principios, el libro de San del Río, ¿verdad?, que no hay tiempo de hablar aquí, es uno de los libros más ridículos que se pueden leer. Leanlo ustedes, está traducido, además es un plagio, como ha demostrado Urueña, un profesor un jesuita, que es de Oviedo, por cierto, muy amigo nuestro, y ha demostrado que San del Río plagió totalmente ese texto, el ideal de la humanidad, lo plagió del propio Krause de un artículo secundario, y sus discípulos o él lo dio como suyo. Pero leyendo el ideal de la humanidad de Krause es todavía tan ridículo como el otro, exactamente igual de ridículo. Sin embargo, con eso se funciona. Entonces, la carta del revés es esta, que no se trata, a mi juicio, de ver a España desde la humanidad, sino ver la humanidad desde España, que es muy distinto. Porque, o dicho de otra manera, ver la humanidad desde España es ver a Francia, Alemania, Inglaterra, etcétera, desde España. No desde Francia y Alemania, porque la humanidad es un mito, es un completo mito. No hay humanidad, no ha habido nunca, más que como categoría de Linneo, el Homo sapiens sapiens de Linneo. Bien, pero eso no tiene nada que ver con la política ni con la sociedad. Ya, termino ya, la 8, pues puede ser, qué sé yo, la educación, eso decir, la educación. Por lo mismo, la prioridad de la educación. La carta de Anderson, la educación es lo más importante, hay que educar a toda costa. Los presupuestos tienen que ir en el 50% de la educación. Falso. La educación puede ser contraproducente. Y cuanto más gastes en educación, según cómo sea la educación, todavía peor. ¿Educación para qué? Es decir, para facilitar que aprendan en las Icastolas esas ficciones sobre la historia del País Vasco, para facilitar que aprendan en las mezquitas, ¿verdad?, o que aprendan estos libros que están publicando sobre la ciudadanía, educación de la ciudadanía, ¿no? Eso, la educación es un despilfarro completamente. La educación tiene que tener objetivos previamente establecidos, que debe ser una educación material y no puramente formal. Educar, ¿por qué? Hay que saber que se educa, y antes no se puede hacer ninguna reforma por muy precisa que sea de horarios y calendarios, ¿no? Hay que saber qué es lo que se educa. Y además educar, sobre todo precisamente, ¿sabes?, en español, porque educar en español es fundamental, y no en inglés, como ahora parece que quieren. Bien.
Ya, la ciudadanía, no hablo ya de esto, lo que es la ciudadanía es un concepto ideológico que aparece, como saben, en la Revolución Francesa, pero se olvida que la famosa declaración de la Asamblea Francesa, los derechos del hombre y del ciudadano, ese I, derechos del hombre y del ciudadano, ese I, que parece copulativo gramaticalmente, es adversativo. Están en contradicción. El hombre es contrario al ciudadano, por una razón, y esto se vio claramente en el desarrollo de la propia Constitución francesa, porque el ciudadano era el ciudadano francés, que hablaba francés. ¿Y hablaba francés por qué? ¿Por qué hablan francés todos los franceses? Aquel portugués famoso, en los versos de Moratín, ¿verdad?, que dice: admiróse un portugués al ver que en su tierra infancia todos los niños en Francia sabían hablar francés. Dijo: arte diabólica es, y dijo todo haciendo el mostacho, que para hablar el gabacho un fidalgo en Portugal llega viejo y lo habla mal, y aquí lo parla el muchacho. Pues Fernández Moratín se olvidó la razón por la que todos los franceses hablan francés. Fue la guillotina. Que el que no hablaba francés lo guillotinaban, ¿verdad? ¿Por qué? Porque todos los patuás eran lenguajes propios de traidores que andaban negociando con el ejército prusiano, y entonces impusieron el francés como una norma obligada para ser ciudadano francés. Y entonces pero resulta que los demás no hablaban francés. Y entonces había derechos del hombre, derechos a no hablar francés, sino hablar alemán o inglés. Y entonces los derechos del hombre aquí no tienen aplicación ninguna. Y por último, educación de la ciudadanía, que termino. La educación de la ciudadanía, que es uno de los conceptos más vidriosos que yo creo que se han inventado últimamente en Europa, claro, en Europa, y luego aquí de un modo pedisecuo, pues la educación de la ciudadanía. ¿De qué ciudadanía? De la ciudadanía europea. ¿Pero eso qué es? De la ciudadanía cosmopolita, ciudadano del mundo, pero el mundo no es una ciudad, salvo que sea la ciudad de Dios. El mundo no es una ciudad. De la ciudadanía catalana. Claro, ¿qué ciudadanía estamos educando aquí? Pues si se quiere por lo menos tomar el nombre, pues que sea la ciudadanía española, universal, pero no la catalana, ni la vasca, ni la europea. ¿Qué tenemos que ver con la ciudadanía europea? Salvo para los que hacen turismo, claro. Entonces la ciudadanía tenía que incorporar, pues, descripción de las ciudades, no tirar papeles en el suelo, no ir con tanques por las calles hundiendo casas, como el otro día pasó en un pueblo de Valencia, me parece que fue. Es decir, la educación de la ciudadanía debe comportar, atención, entre otras cosas, lo que desde la política de Aristóteles se dice ya: educación militar. ¿Por qué no se habla para nada de la educación militar? En la educación de la ciudadanía que estamos viendo, por ejemplo, el texto firmado por el señor Marinas, pues por ejemplo se dice, bueno, me recuerda este procedimiento que ahora siguen muchos pedagogos. Cuando yo lo veo por mis nietos, que me han dado unos cuentos, resulta que el cuento de Caperucita Roja, ya el lobo no es lobo, feroz. El lobo ya es un animal, una especie de oveja. La abuelita, en fin, allí no pasa nada, ¿verdad? Allí no pasa nada. Entonces, claro, porque no haya violencia, claro, no haya violencia. Entonces, claro, la educación tiene que ser educación. Las fotografías que ponen son todos niños sonriéndose, siempre, ¿verdad? Están dando palmadas todo el rato. Es una cosa repugnante. Bueno, pues, buenas tardes. Como era de esperar, el profesor Bueno no nos ha decepcionado a ninguno, nos han quedado claras las 10 cartas, más las primeras que las últimas. Sí está claro que eran todas cartas de bastos, porque en realidad el profesor ha empezado a hablar allí y ha acabado terminando encima nuestro. Yo sé que ustedes esperaban ahora poder hacer una pregunta, y eso va a ser una pregunta, Así que, por favor, Joaquín Santiago, por ejemplo. Sí, hay un micrófono por ahí. Por favor, pido lo imposible y que todo sea muy concreto.
porque nos están esperando ya para comer. Solo quiero, como maestro y como delegado de NAES, apoyar la propuesta que hizo el profesor Bueno respecto a que la Fundación de NAES se tome muy en serio la reconstrucción de la historia de España, justamente porque yo creo que el patriotismo español le hace falta ahora, precisamente de cara a la acción y de cara a los alumnos que tenemos en los colegios, a los niños, a las niñas que tenemos en los colegios, le hace falta precisamente un hito, le hace falta generar una ilusión y un orgullo de la historia española, y por tanto eso es una tarea fundamental, sin lo cual ninguna reforma constitucional que propongamos ni nada que hagamos en la calle tendrá solidez y validez. Y quería hacer una pregunta, además de manifestar esta opinión, hacer una pregunta al profesor Bueno. Habla de que hay que ver a la humanidad desde España. En su propuesta se trasluce un cierto hispanismo, ¿no? Una recuperación de la idea de la hispanidad o de las Españas. Por tanto, contar con la Hispanoamérica, no Latinoamérica, sino Hispanoamérica. ¿Cómo se vería desde España, desde el patriotismo español, fenómenos tan puramente latinoamericanos o hispanoamericanos como son la dictadura comunista de Fidel Castro o la dictadura o protodictadura de Hugo Chávez en Venezuela? Bueno, yo creo que desde luego esa es la orientación. España en gran parte es América como natural. Y además se nota claramente, y la política pues podría ir, por ejemplo, en la inmigración, privilegiar la inmigración de los hispanoamericanos, no latinoamericanos como se dice, hispanoamericanos, dado que los portugueses era España también, España de manera, o Luisianas, por ejemplo, sino privilegiar sobre los marroquíes, entre otras cosas porque hay muchos mormones ya entre los hispanoamericanos, hay muchos mormones que vienen, pero bueno, los mormones es una superestructura que no creen ni ellos, ¿verdad? Porque se descompone a las dos palabras con un mormón. Digo esto porque tengo experiencia muy reciente de este asunto, ¿no? Y entonces la ventaja precisamente, que se ve claramente, que ha tenido contacto, que tú tienes a un ucraniano en tu casa, y a un hispanoamericano o a un marroquí, o bien a un médico cubano, como el año pasado vino a verme mandado por el INEM, ¿no? Vino un señor hecho y derecho que necesitaba a mi mujer una asistenta para hacer la comida y más, y las camas. Vino un señor a decir que él venía por la plaza. Y usted, que yo soy médico cubano. Y le digo, bueno, usted quiera, pero usted sabe lo que es este oficio. Y dice, sí, no me importa. A mí era una cosa realmente imposible, era la actitud suya y todo era una cosa completamente imposible. Claro, desde el punto de vista legal yo tenía que admitirlo, ¿verdad? Tenía que admitirlo, pero claro, no le admití, le dije, mire, lo siento mucho, pero no me entiendo con usted, lo siento mucho, ¿verdad? Es decir, Cuba, yo creo que Cuba, yo he estado varias veces en Cuba, precisamente por razones políticas, hemos estado varias veces allí, precisamente porque había un grupo que les interesaba mucho nuestro materialismo frente al francés y al soviético, ¿verdad? Pero aquello fue imposible, absolutamente imposible. Era tal grado de rudeza y no lo veía políticamente, era totalmente imposible. Un tal grado de rudeza conceptual, intelectual, histórica, a pesar de su simpatía y demás, que aquello fue totalmente imposible. Lo dejamos. Yo creo que la importancia que tuvo Cuba en su tiempo, antes de la caída de la Unión Soviética, era pues ser la cabeza de puente para una política internacional. Pero claro, como sí misma la isla de Cuba, con 10 millones de habitantes, están allí 40 años, tal como están, que no saben, cuando estuve yo ni sabían plantar lechugas ni gallinas, lo traían todo en barco de la Unión Soviética. Aquello fue un desastre completamente. Fidel Castro, yo he leído muchas obras suyas, yo tengo la impresión de que Fidel Castro es casi bobo, desde el punto de vista intelectual, quiero decir, Fidel Castro es bobo, yo me atrevo a decirlo. Es un hombre que tiene la cabeza muy corta, tiene las ideas claras y cortas, por decirlo así, ¿verdad? Las conversaciones con el padre Beto, por ejemplo, lo dicen todo. Es un hombre completamente bobo, es un oportunista, un señorito, bien. Entonces, que luego se metió por ahí, bueno, pero esta cuestión. Quiere decir que aquello estaba mal planteado, por lo tanto yo creo que nada, ¿verdad? Y no digamos lo de Evo Morales y todas esas cosas, ¿no? Entonces el indigenismo americano, yo creo, el año pasado tuvimos en Gijón una reunión con
con mexicanos, ¿verdad?, de López Obrador, y el problema que tenían allí era precisamente el indigenismo. Nosotros estuvimos diciendo que mientras insistan en dar beligerancia a los quechuas y a toda aquella gente, ¿verdad?, pues que es todavía peor, que es hundirles completamente, porque el tratar de reivindicar las culturas y las lenguas y las naciones propias de Bolivia, de Perú, etcétera, que es hundirles completamente, porque aquellas gentes están en el Paleolítico, y no digamos las tribus amazónicas, que luego se reúnen para hacer una federación internacional de tribus, viajando en avión, ¿verdad?, y hablando en inglés, ¿verdad? Entonces, claro, eso ya es demasiado. Y esto, Federación Nacional de Tribus Amazónicas, es una cosa increíble. Y aquel Raoní, uno que estuvo, lo el rey de España, que estuvo con aquel Sting, estuvo dando la vuelta por toda Europa con el disco labial, ese disco labial que llevan los botocuros, ¿verdad? Llevaba ahí el disco labial, que no sé cómo se las arregla la reina para tomar café con él, ¿verdad? Pero vamos, bueno, total, que estoy completamente de acuerdo. Lo de Hispanoamérica necesita un contacto incesante con ellos. Nosotros hacemos lo que podemos, ¿verdad? Un contacto incesante, y el problema central allí es el indigenismo frente al españolismo. Indigenismo que gran parte ha sido movido por la Iglesia Católica, por la teología de la liberación. La teología de la liberación, incluyendo al padre Yacuría, que en paz descanse, que lo fusilaron en El Salvador, y con el cual yo tuve bastante relación el año antes de su asesinato, pues en gran parte tiene mucho que ver con la ETA, ¿verdad? Hay que tener en cuenta que a la Iglesia Católica lo que le interesa es la salvación de las almas. Y se prueba claramente cuando en la época de Fernando el Católico, ya muerto Isabel la Católica, los frailes dominicos y franciscanos estaban empeñados en enseñar, en aprender quechua y guaraní, ¿verdad?, y no español. Claro, eso a la corona no le interesaba absolutamente nada, y les amenazó, digo, como sigáis enseñando a mis vasallos, ¿verdad?, quechua, guaraní, os meto a los 500 en un barco y os traigo para España otra vez, ¿verdad? Claro, porque era muy cómodo decir que ellos estaban extendiendo la fe con la cruz, pero claro, la espada estaba detrás de ellos, y la misma cruz hacía de espada otras veces. Es decir, ¿qué hubiera sido de la evangelización de América si no hubiera sido por la espada que venía apoyándoles detrás? Entonces, querer arrogarse, como se arrogaron los jesuitas después, pues los méritos de su colonización es completamente erróneo a mi juicio, porque hicieron todo lo posible para que no fuera en español, como lo han hecho después la Iglesia en el País Vasco y en Cataluña. Hay que tener en cuenta que todos los movimientos secesionistas españoles tienen su origen en la Iglesia Católica. En Galicia, Sarmiento, en Prat de la Riba, el Sabino Arano, digamos, ¿no?, cuando quería hacer de la República del País Vasco una república independiente consagrada al corazón de Jesús. Es decir, ya no se puede decir más. Es decir, y el PNV, es decir, la Iglesia fue sencillamente, y esto también hay que saberlo, la fuente de los movimientos secesionistas españoles fue la Iglesia Católica, que les interesaba anular sencillamente a la gente. Únicamente en Galicia yo he encontrado, con sorpresa, que en las iglesias se habla español, por lo menos hasta hace 4 o 5 años, por ahora no sé cómo está el asunto. Y yo lo atribuía al hecho de que la superstición en Galicia era tan elevada que la Iglesia Católica fue siempre un criterio de pureza, ¿no? Es decir, la persecución de la superstición fue obra de la Iglesia Católica, claro, tenía prohibidos adivinaciones y brujerías y tal. Como en Galicia aquello estaba tan extendido y tan arraigado, pues si hablaban gallego todavía peor. Entonces la Iglesia Católica siempre habló en español, precisamente para dar un criterio distinto de los pastequeiros y aquella gente. Muy bien, pues muchas gracias. A continuación, el almuerzo será en el salón contiguo. Les recuerdo a ustedes que tienen que entregar un bono a la entrada que les hemos entregado junto con la documentación, y nos vemos aquí a las 4:30. Bueno, pues nada, estupendamente. Muy bien.